hay una moda o tendencia quizás en el corte de cabello en capas hecho por especialista, pero lo que es aún más importante es tener el cabello cortado en capas, pero cuidarlo con los mejores productos que brindan la mejor tecnología para brindarle mucha nutrición y brillo al cabello y así lucir con estilo. Feliz jueves, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Nosotros estamos más felices y estoy segura de que todas las mujeres que tienen el cabello cortado en capas, pero que sobre todo pues planean hacer o dar ese cambio completamente a su imagen, al estilo, con un cabello cortado en capas, pero no es tan fácil. Hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Sí, exactamente. Una de las tendencias más fuertes que estamos viendo en todas las artistas es el cabello cortado en capas. Hay muchos mitos sobre las capas, los estilistas tenemos como nuestras favoritas y básicamente hacemos todo el cabello igual, pero hoy les voy a explicar un poquito qué son las capas, qué es lo que en realidadmente hacen y qué efecto nos dan sobre el cabello. Okay. Entonces, para empezar, hoy la tendencia es un cabello en capas, pero vamos a decirle adiós al degradado. Los cabellos que están muy desgastados de las puntas no es tendencia, ya se fueron. Hoy en día vemos melenas completamente sólidas, que dan ese efecto de no extensiones, sino son completamente sólidas, pero llevan un pequeño degradado en el cabello. Estos son las capas. Hay dos tipos de capas. Tenemos capas cuadradas que se cortan de manera recta. No sé si has visto cuando te corta tu estilista hace esto. Así es. Esas capas son las de mayor moda o las que mejor funcionan en el cabello latino porque desinflan el cabello. Lo controlan por completo. Un cabello bien cortado no requiere tanto esfuerzo para peinarse. Eso creo que lo sabes. Cuando ya no puedes peinarte tienes que ir con el estilista. Sí, así te da forma, ¿no? Le llamamos así. Que nos dé un poco de forma y así ya podemos estilizarlo de una forma mucho más sencilla utilizando productos. Exacto. La segunda, que son las más extrañas, que hay que tener un poquito más de habilidad, son capas redondas. Estas capas redondas te crean volumen, inflan el cabello y son ideales para melenas rizadas o para gente que tiene el cabello muy escaso. Y ya para los más hábiles tenemos esta mezcla de las dos. Puedes utilizar en las partes que quieres controlar, que regularmente esta es la zona de las mejillas, haces capas cuadradas para mantener control y compactarlo, y en el área de la coronilla puedes crear capas redondas, que lo que van a darte es volumen y te van a estilizar y hacer que te veas más alta. Entonces, como puedes ver, es un mundo bastante interesante. Realizarlas en casa es riesgoso. Muy riesgoso, tenemos que ir con un especialista, eso ni dudarlo. Exactamente, una de las cosas que pasa es que comúnmente agarras las tijeras de tu casa y con eso se cortan el cabello y vemos que hay millones de tutoriales y no es lo que debes de hacer. Las tijeras de un estilista tienen un filo especial, son unas tijeras costosas, que tienen un filo especial y que no van a hacer que las puntas se abran. Si tu cabello se le abren las puntas constantemente, es que te están cortando o te estás cortando con las tijeras que no son adecuadas. Algo Tienes importante que cuidar también eso. que tenemos que cuidar, además de pues lucir una buena imagen a través de un buen corte de cabello, sin duda es mantenerlo sedoso, brilloso, nutrido el cabello, que yo creo que es la preocupación constante de toda mujer, ya que estamos expuestas a muchas cosas, ¿no? Cambios de temperatura, clima, pues diversos factores químicos que pueden dañar el cabello. Exactamente, de hecho inclusive el agua o el uso diario del cabello, lo repito mucho, causa un desgaste en él, es una erosión natural y esto hace que el cabello pierda nutrición y es importante reemplazarla diario. Ahorita sabemos que la contaminación está bastante fuerte y eso también deshidrata y quita nutrición del cabello. Si lo sentimos en la piel, lo mismo pasa con el cabello. Entonces es importante el utilizar cosas que sustituyan esa nutrición y qué mejor que el uso de óleos. Los óleos, como ya lo habíamos platicado, son extractos de flores, extractos de semillas, de nueces, que lo que hacen es reemplazar la pérdida de humedad del cabello, la hidratación, la nutrición y bueno, lo recuperan en un estado normal o bello por completo. Y no por ver que son aceites, justamente tiende a dejar una textura grasosa en el cabello. Sí. Esto es completamente falso. Exactamente, tienes que buscar que sean óleos. Si son aceites minerales o ese tipo de cosas, el cuerpo no está hecho de cosas minerales, ni de químicas, ni de petrolatos. Estamos hechos de cosas naturales. Entonces, bueno, en el caso de los óleos extraordinarios de L'Oréal, están hechos a base de aceites de flores y aceites de nueces que el cuerpo reconoce como propios. Entonces los absorbe. Naturales, ¿no? Naturales, los absorbe. Como absorbes el agua
o como absorbes lo de la cara, yo los comparo mucho con la crema de manos o con el uso de las cremas para ojos. Nunca, por más que te apliques el sérum de ojos, va a saturarse en la piel. Ni se ve grasoso, ¿no? Ni se ve grasoso. Lo mismo pasa con los óleos en el cabello. Y bueno, si quieres tener disciplina, tenemos algunos que son disciplinantes, que es una textura más gruesa, unos normales, que es la textura de óleo que conocemos normalmente, y unos ultraligeros, que es para melenas muy ligeras, muy delgadas, que les gusta el movimiento y les gusta mantener suavidad sin tener control sobre el cabello. Incluso hay mujeres, ¿no?, que lo cargan en su bolso. Exactamente. Se lo ponen como 2, 3 veces al día para nutrir y hidratar el cabello, y realmente queda un efecto bastante uniforme en el cabello, ¿no? Exacto. También algo que es importante y que era un mercado que estaba bastante descuidado era el de las rizadas naturales. La gente rizada muchas veces no sabe qué hacer con su cabello. Mi recomendación en corte es, si quieren un efecto de impacto, que estamos viendo melenas afros, que nos recuerdan al estudio 54, tendrían que ser capas redondas. Si lo que quieren es controlarlos, se hacen capas cuadradas. Y bueno, ahora tenemos una línea enfocada perfectamente para el cabello rizado. El cabello rizado tiene un pequeño, gran problema. Es mucho más seco, ¿no? Por naturaleza. Por la forma en la que sale, hay más fricción con todo y es muchísimo más seco y requiere una nutrición especial. Entonces, tenemos una gama completa que te repone esa nutrición para que tengas rizos controlados, definidos, con movimiento, con brillo. Y bueno, lo más importante es que te reenamores de la textura con la que naciste. Si eres lacia, te enamores, y si eres rizada, también de la misma manera. Y que son productos diferentes, ¿no? Como bien lo comentas, para cabelleras lacias o para cabelleras rizadas, ¿no? Y también no por decir que es un producto para cabelleras rizadas quiere decir que es más pesado. Quizás sí un producto, pero realmente el efecto que te deja es un efecto de volumen, ¿no? Y unos rizos perfectamente bien hechos. Sí, como yo te comentaba, si tú tienes un buen corte de cabello, es fundamental. Utilizas un buen producto, tu cabello va a reaccionar de una manera que no pensaste, ¿no? Te reenamoras de él, haces las paces. Entonces es importante el uso de productos, no nada más por vender, sino por consentirlo, por cuidarlo. Tenemos que tomar agua durante el día, tenemos una buena alimentación y demás, y obviamente pues también consentir a veces el cabello que tantos favores nos hace. Leo, ¿y qué opinas del corte de capas con fleco? Se utiliza, lo he visto quizás, está en tendencia. A mí me gusta, en lo personal me gusta muchísimo. Es una tendencia más hacia otoño-invierno. Estamos viendo que ahorita está como saliendo, que es fleco y la melena completamente con muchas capas. Vemos varios artistas que están haciendo esto en un corto. Las más atrevidas pueden optarlo por hacerlo ya desde este momento. Además es una forma de peinarlo bastante fácil. Lo único que haces es secarte el fleco para que tenga control, y todo lo demás va en un look messy o desenfadado o como roto por completo. ¿Con estos productos podemos utilizarlo en cabellos teñidos? Se puede utilizar sobre cualquier tipo de cabello, y otra de las ventajas es tan natural y lo absorbe también el cuerpo que lo puedes utilizar en cabello seco o en cabello mojado para estilizarte, y te va a dar protección térmica para que puedas jugar con las herramientas sin tener ningún riesgo. Hablando del óleo específicamente, ¿qué recomiendas tú? ¿Que se utilice en cabello húmedo o en cabello seco? Yo recomiendo que se utilice en cabello húmedo para que sea un tratamiento y pueda penetrar. Cuando el cabello está húmedo, está abierto, entonces puede penetrar todo más fácilmente. Y en cabello seco para tener una onda de estilizado. También es recomendable utilizar mascarillas, y esto lo vas a hacer de 1 a 2 veces por semana. Son tratamientos profundos que le van a reparar, te van a dar nutrición sobre el cabello, y si tienes algún daño ahí que abusaste un poquito de la secadora o de la tenaza o del crepé, puedes utilizarlo y el cabello regresa a un estado natural. ¿El tiempo de espera de este producto en la regadera? De 3 a 5 minutos. Realmente es un tiempo muy corto. Sí, como es tan natural, la absorción es prácticamente instantánea. Entonces nada más hay que dejarle un poquito más de tiempo para que se absorba y identifique las zonas dañadas y pueda reponer la nutrición. Realmente pues son productos con efectos increíbles, ¿no? Que pueden hacer la diferencia al utilizarlos en cualquier tipo de cabellera, pero sobre todo que brindan la nutrición que tanto nuestro cabello necesita. Hay que consentirlo, señora, hay que consentir nuestro cabello, hacerle masajito en la noche, nutrirlo, hidratarlo, para darle ese brillo con el que tenemos que salir todos los días. Leo Sandoval, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, y pues nada más quiero invitarlas a que prueben los productos, a que se reenamoren de su cabello y a que, bueno, empiecen a utilizar óleos para regresar a la nutrición. Eso es todo. Gracias, Leo. Te vemos a la